Listo, Emily. Antes de empezar la entrevista, quisiera saber si puedes manifestar de forma expresa tu participación voluntaria y tu consentimiento a la grabación de esta entrevista. ¿Estás conforme con ello? Sí, conforme. Ok, empecemos con la primera pregunta. ¿Puedes darnos dos ejemplos de cómo has utilizado el material informativo que te ha brindado el profesor a través de la plataforma? Claro, con respecto, por ejemplo, a los sílabos, para estar enterada de cuáles son los temas que vamos a llevar a cabo durante todo el ciclo y también el manual del curso, en donde se puede ver más a detalle cada tema específico y lo que vamos a tocar en clase. Siempre leyéndolo antes de cada clase para estar mayor informada de lo que se va a tocar. Correcto. ¿Qué tan importantes son los videos y las diapositivas colgadas en la plataforma para tu aprendizaje? ¿Y por qué? Bueno, yo considero que son muy importantes, ya que de esta manera, por ejemplo, algunos alumnos, como es en mi caso, prefieren más un material didáctico, como por ejemplo ver videos o ver ejemplos. Eso les ayuda más a tener que estar leyendo solamente un texto, ¿no? Es mejor el aprendizaje cuando es didáctico, al menos en mi caso. Ok, muy bien. Coméntanos dos experiencias que hayas tenido consultando la bibliografía publicada en el Blackboard y la utilidad que ha tenido la bibliografía para tu formación. Claro, bueno, lo que pasa es que en el manual, cuando nos dan el material que siempre vamos a tocar en clase, a veces solamente hay una cierta cantidad de información, pero al revisar las bibliografías es como que también tenemos acceso a otras fuentes, a mayor información en donde podemos eh, informarnos más, entrar de lleno prácticamente al tema que estamos tocando, ¿no? Y es mejor. Ujú. ¿Puedes comentarnos dos experiencias de cómo las has utilizado de repente en algún Eh, tema, una clase? Claro, solo que bueno, en este momento no recuerdo muy bien, pero sí, siempre trataba de entrar a las bibliografías. Ok, ok, Emily, gracias por tu sinceridad. Em, mm, ¿Qué otro tipo de material informativo crees tú que podría incluirse en la plataforma para comprender mejor los contenidos propuestos por el docente? Disculpe, se entrecortó un poquito. ¿Podría Ok, repetirme la pregunta? claro. Sí. ¿Qué otro tipo de material informativo crees tú que podría incluirse en la plataforma para comprender mejor los contenidos propuestos por el docente? Bueno, por ejemplo, yo creo, desde mi punto de vista, que sería también interesante añadir como unos tipos juegos o preguntas, mini cuestionarios, algo más didáctico para que el alumno como jugando pueda seguir aprendiendo más del tema, como trivias, así. Ujú. Muy bien, interesante. Danos dos ejemplos de cómo ha sido participar en los foros y cómo los foros te han ayudado en tu aprendizaje. Claro, bueno, una de las experiencias que tengo es que al inicio de cuando empecé la carrera, en el primer ciclo, los profesores nos dijeron que mediante los foros siempre podíamos hacer preguntas, incluso conocer a más compañeros, ¿no? Que no sean solo de nuestra sección y entre todos podríamos ayudarnos, ¿no? Eso fue en el primer ciclo y ya en los demás ciclos igual, ¿no? También podemos contactarlos por ahí, hacer una pregunta general, como si fuera un salón de aula. Muy bien. ¿Te han ayudado en tu aprendizaje los foros? Sí.
cuando he tenido alguna duda, alguna consulta y tal vez en clase no la he resuelto, podía hacerla en los foros y era contestada por algunos de mis compañeros o también por el mismo profesor. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué tipo de actividades grupales ha realizado el docente durante las videoconferencias? ¿Puedes mencionar dos de esas actividades que más te hayan gustado? Claro, por ejemplo, como lo que dije hace un momento, ¿no? El incluir juegos. A veces utilizábamos Kahoot para hacer el profesor nos hacía preguntas, ¿no? Y todos participábamos mediante un enlace. Y también cuando había una pestaña, había una aplicación también donde él dejaba una pregunta y nos juntaba en grupos en la misma sala del Blackboard y participábamos en grupo para responder las preguntas que nos hacía. Ok, ok, muy bien. Em, ¿Qué Padlet. en Padlet? Ah, ya, Sí. perfecto. ¿Qué herramientas digitales del Blackboard ha utilizado el docente y te han servido para hacer tus trabajos grupales? Describe en qué consisten dos de esas herramientas. Bueno, al momento de subir, por ejemplo, trabajos grupales o solamente eso. ¿Tu profesor ha usado alguna herramienta digital del Blackboard? ¿Cierto? Disculpe, ¿podría tal vez mencionarme las herramientas que son? Bueno, Porque pueden ahorita ser no. los chats, pueden ser foros, pueden ser de repente, ¿qué más puede usar un profesor en las clases? De repente, los PDFs, la PPT, videos, ¿no? Que están ahí mismo. Eh, ah, de esas herramientas que ha usado tu profesor, ¿has empleado tú también para hacer tus trabajos grupales? Bueno, por ejemplo, los profesores siempre subían mediante los foros, nos enviaban a veces enlaces que nos podían ayudar a complementar la información vista en clase. Eso es algo que rescato mucho. Muy bien. ¿Alguna otra herramienta más aparte de los foros? En los foros y mensajería directa también hay esa herramienta donde a veces nos daban también feedbacks de los trabajos que subíamos. Ok, perfecto. Em, Cuéntanos dos ocasiones en las que la plataforma Blackboard te ha facilitado interactuar con tus compañeros para realizar trabajos grupales. En la plataforma Blackboard, por ejemplo, cuando estábamos en sesión y el profesor se paraba en salas, eh, nos era fácil trabajar. Y también mediante los foros, ¿no? Porque es una manera en donde nos podemos relacionar con varios compañeros y ahí poder trabajar en conjunto. Ok, muy bien. Cuéntanos cómo utilizas las rúbricas en tu aprendizaje. Em, ¿Utilizas las rúbricas en tu aprendizaje? ¿De qué manera? em, Ahorita, disculpa, estoy un poco, bueno, desde el año pasado que no recuerdo Ok. bien qué era. Ajá. La pregunta era, mm, ¿cómo utilizas las rúbricas en tu aprendizaje? Bueno, al momento de revisar las rúbricas y ver bueno, según el proyecto que nos daban, siempre cumplir con la que nos daba un mayor puntaje, ¿no? Y de esta manera entregar un buen trabajo. Y claro, al momento de también entregar un buen trabajo es como nosotros nos esforzamos por dar lo mejor y prácticamente aplicar todo lo que hemos aprendido para,
para entregar un buen trabajo. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ayudan los cuestionarios virtuales del Blackboard en tu aprendizaje? Cuéntanos 2 casos en que los hayas utilizado. Claro. Bueno, estaban los cuestionarios que se resolvían cada semana y estaban los que se resolvían cada mes, ¿no? Y bueno, yo los considero muy, muy importantes porque siempre era como para refrescarnos la memoria de todo lo que habíamos visto esa semana o todo ese mes. Entonces, ambos se me hacen muy, muy importantes. Los respeto mucho. Ok, muy bien. Eh, la otra pregunta es, ya. Descríbenos el uso que le das a la información que te brinda la opción calificaciones en la plataforma Blackboard. Claro, bueno, en la parte de calificaciones, siento que es una manera más rápida de poder visualizar siempre nuestras notas, ¿no? Y saber cuántos puntos vamos acumulando hasta el final de ciclo, porque ahí hay como que digamos, ¿no? Van 50 puntos de los que deberías tener 100, ¿no? Es como que vamos viendo todas nuestras notas, cuánto van sumando y así tener más claro cuánto será nuestro promedio final en el curso. Ujú. Correcto, correcto. Mm, ¿Con qué herramienta del Blackboard has sentido que el docente te ha orientado mejor en el desarrollo de tus tareas? ¿Puedes Yo creo que, contarnos una experiencia, tal vez? claro, como lo mencioné hace un momento, yo creo que los cuestionarios, los mini cuestionarios son lo mejor del Blackboard. Es algo que aprecio bastante, ya que siempre, por ejemplo, alumnos que tienen mala memoria, como yo, por ejemplo, eso siempre nos ayuda de retroalimentación, ¿no? De, bueno, recuerda todo lo que hemos visto esta semana y este cuestionario va a definir, ¿no? Cuánto es lo que te acuerdas, cuánto sabes, cuánto rescatas de la clase que has tenido. Y yo siento que esa es la mejor herramienta del Blackboard. Ok, muy bien. Listo, este, Emily. Ujú. Ujú. Bien, a ver, cuéntanos a través de 2 ejemplos cómo el uso de los materiales informativos colgados en el Blackboard ha fomentado tu interés por aprender más. Claro, por ejemplo, el primer ejemplo sería, bueno, yo soy de la carrera de diseño. Siempre en la sección de noticias habían como que subían algunas revistas, no solo de diseño gráfico, que es mi carrera, sino también de diseño de interiores, diseño de videojuegos, prácticamente para todas las carreras que hay, ¿no? Entonces es como que uno no solo se interesa por su carrera, sino también en otras carreras, y es como que va viendo, va aprendiendo un poco más, no solo de lo que estudia, sino de lo que también pudo haber estudiado, ¿no? Que son otras carreras. Y bueno, una segunda herramienta, un segundo ejemplo de las herramientas que nos brinda Blackboard. eh, Podría ser, bueno, estaba la sección de noticias. Otro material informativo, Mm, bueno, va a depender mucho de, de qué tipo de información te han colgado, ¿no? No sé, Claro, PDFs, PPTs, videos. claro. Aparte también del material que ya había del curso, como lo son el manual, el sílabo, ¿no? También para cada clase había su propio PPT. Y es como que eran más dinámicos que el mismo manual, porque el manual es solamente más texto, texto, texto. En cambio, los PPTs eran más como que imágenes, algunos tenían videos, otros tenían links, es como que también es un material muy dinámico y ayuda bastante. Correcto. ¿De qué manera los foros y las videoconferencias han sido útiles en tu aprendizaje?
Cítanos dos experiencias. Claro, por ejemplo, con todo esto de la pandemia que tuvimos que atravesar, eh, se me hizo muy dinámico el estar en clase y no solo que nos envíen tareas, sino también poder platicar como si estuviéramos en un aula durante las clases, ¿no? De Blackboard, las videoconferencias en este caso. Y también es como que si alguien tal vez se quedaba con alguna duda en clase y después no podía contactar al profesor, eh, ¿a dónde recurría? A los foros. Entonces, en los foros es donde contestaba el profesor, los demás compañeros, es como que siempre estuviéramos en un aula, solo que un aula virtual. Ujú. Bien, correcto. ¿Qué tan beneficiosos son los cuestionarios virtuales y las calificaciones que están en la plataforma para tu aprendizaje? Coméntanos dos casos. Claro, por ejemplo, como lo viene mencionando, yo considero que los cuestionarios son excelentes porque para alumnos que tal vez tenemos mala memoria y no recordamos mucho o leemos poco, nos sirven los cuestionarios para ir leyendo más y más y poder saber más acerca del tema que hemos tocado en clase, ¿no? Y las notas, las calificaciones van a medir esto de cuánto estamos aprendiendo durante el ciclo. Muy bien, correcto. Eh, ¿Cómo los recursos de la plataforma te han hecho sentir mejor estudiante? Precisanos dos experiencias. ¿Cómo me han hecho sentir mejor estudiante Los eh, recursos de la plataforma, los recursos? Claro, las por ejemplo, herramientas que hay. Ujú. claro, por ejemplo, los mini cuestionarios, que son mini, tienen menos preguntas, yo siento que eh, al poder lograr responder tan pocas preguntas y eran como que más concisas respecto al tema que habíamos visto y sacar buenas notas, es como que siento que, wow, sí estoy aprendiendo porque cada semana voy resolviéndolos y siento que sí estoy aprendiendo, ¿no? Es como que son las preguntas más concisas del tema que estamos tocando. Ujú, correcto. En relación a tus compañeros, ¿consideras que tu participación en las videoconferencias, foros, es bajo, promedio o destacado? ¿Puedes explicarnos? Claro, creo que la mayoría teníamos un nivel promedio porque, bueno, al menos en clase siempre participando, ¿no? Si tenemos alguna duda, consulta hacia el profesor, siempre el que no entiende tiene que preguntar porque si no es malo quedarse con la duda, ¿no? Y de igual manera en los foros, claro que hay algunos alumnos que sí siempre son los que más preguntan, ¿no? Porque quieren tener una información clara de qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en proyectos o proyectos grupales. Pero sí consideraría que mi participación es promedio. Ok, listo. Em, ¿Por qué consideras que tu participación es promedio? eh, Porque no siempre acudía a estas herramientas o bueno, también no preguntaba mucho en clase porque, bueno, a veces algunas indicaciones eran muy fáciles y las comprendía, ¿no? Ahí mismo, pero sí siempre era bueno preguntar, ¿no? Para asegurarse. Es por eso que Ujú. no participaba mucho en clase, pero era respecto a eso, ¿no? A dudas. Ok, entiendo, entiendo. Em, Uy, ¿dónde nos hemos quedado? Que me he embelesado escuchando. Ah, mm, Estamos acá, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo ha influido el tener acceso a las calificaciones de tus trabajos y cuestionarios virtuales en tu desempeño como estudiante? Cuéntanos un par de casos. Claro, por ejemplo, es como que
al ver yo mis notas y digamos, ¿no? En las primeras semanas voy sacando notas bajas, ¿no? Si en caso no se pudieran ver o no tuviera acceso a ellas, es como que no me entero de cómo estoy. Simplemente sigo y no tengo un conocimiento de cómo estoy yendo, ¿no? Tal vez mis notas van mal, ¿no? Estoy baja en cuanto a calificaciones y yo solamente sigo porque estoy confiada en lo que sé, ¿no? Pero al tener este conocimiento de las calificaciones, las notas que suben los profesores, es como que si veo una mala nota digo, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Y empiezo a esforzarme más, ¿no? Es ahí donde, bueno, yo considero genial que se puedan ver las calificaciones. De esta manera puedo esforzarme si tengo una nota baja o si estoy yendo bien y de pronto estoy empezando a tener malas notas, me empiezo a poner las pilas, ¿no? Esto no debería estar pasando, mis notas deberían estar bien, tengo que esforzarme más. Correcto. Gracias, Emily. Em, Siguiente pregunta. Uy, mm, ahí está, ¿no? Pensé que se había el Zoom, perdón. Em, ¿Qué tipo de emociones surgen en ti cuando utilizas el material informativo que cuelga el profesor en el Blackboard? ¿Y cómo esas emociones motivan en tu aprendizaje? Bueno, por lo general, cuando veía que los profesores subían información, bueno, información extra del tema que tal vez tocábamos en clase, eh, siempre me ganaba ese sentimiento de curiosidad, de querer saber más, ¿no? De querer aprender, seguir aprendiendo más, y no solo quedarme con lo que habíamos visto en clase, sino que también saber unos datos más, unos datos extra. Correcto. ¿Mm? Muy bien. ¿Y qué emociones generadas por la participación en las actividades grupales y en el foro de la plataforma te motivan de manera favorable en tu aprendizaje? Coméntanos una experiencia. Claro, por ejemplo, como mencioné hace un momento en las videoconferencias, algunos profesores antes de empezar, entrar de lleno a la clase, siempre es como que hacíamos algún cuestionario o, por ejemplo, utilizábamos Kahoot y es como que nos hacían unas preguntas previas de la clase, ¿no? O del tema que habíamos tocado anteriormente, porque siempre iban relacionados y siempre estaba pues esa competitividad, tratar de ganarle a los otros compañeros, ¿no? Y entre todos es como que siempre tratábamos de competir, ¿no? De que, oye, yo voy a ganar, yo eso, y voy a tener mejor nota que tú, pero claro, al fin y al cabo siempre era un juego, ¿no? Pero siempre uno se esfuerza por tener un buen puntaje, aunque sea de juego. Correcto. Y cuando has participado en actividades grupales, esas emociones que han generado te han motivado de forma favorable en tu aprendizaje. Sí, por ejemplo, en el Padlet, cuando algún profesor subía alguna pregunta y formaba grupos en el Blackboard, en la videoconferencia, siempre era como que todos, ya chicos, entonces, ¿qué hacemos? Entonces estaba eso de tener unión, de ser un equipo, no solamente un grupo, sino ser un equipo y decir, ya miren, yo sé esto, yo sé el otro, ya, claro, esto puede ser así, puede ser así. Entonces ya como que vamos coordinando, está esa unión. Y la unión hace la fuerza. Entonces, siempre tratábamos de responder correctamente y claro, ¿no? Se veía la unión, el trabajo en equipo cuando el profesor tomaba de ejemplo alguna respuesta. Muy bien. Y con los foros, esas emociones que te genera participar en un foro, eh, ¿cómo te han motivado también en tu aprendizaje? Claro, los foros más que todo eran como para hacerle preguntas a los profesores, pero no era tan emocionante como estar en la videoconferencia que todo era en vivo prácticamente. Ujú. Ya. Mm, Era, ya. ¿Qué emociones generadas por la participación en las actividades grupales y el foro de la plataforma te motivan de manera favorable?
tu aprendizaje. Coméntanos una experiencia. Claro, bueno, por ejemplo, cuando uno por lo general hace preguntas en el foro, siempre las contestan el profesor o tal vez algunos otros alumnos que tal vez sí hayan entendido lo que tal vez dijo en clase el profesor. Y es bueno ver que, bueno, el profesor ve ese interés, ¿no? De que, esta alumna no se queda con la duda o, bueno, tal vez si se le olvidó preguntar en clase, ahora me pregunta, es como que, tiene interés en mi clase, y ¿no? Y siento que eso, bueno, al menos a mí es como que saber que un profesor ve que sus alumnos están interesados en su clase, a mí me llena de felicidad. Y, bueno, siempre es bueno también estar pendiente, ¿no? De lo que se toca en clase para después no tener que hacer tantas preguntas, ¿no? A veces, y tener en claro siempre el tema. Ok, Emily. Y la última la última pregunta, ¿qué tan animado o animada o preocupada te sientes cuando usas los cuestionarios o ves tus calificaciones? ¿Y cómo manejas tus emociones cuando la situación es indeseada para no afectar tu aprendizaje? Bueno, claro, siempre a veces, bueno, algo preocupada cuando veo que mis notas no están rindiendo del todo como a mí me gustaría, ¿no? Porque uno siempre quiere tener un buen rango de notas, ¿no? Pero a veces cuando se responden mal algunas preguntas y, por ejemplo, los cuestionarios solo dan dos oportunidades, es como que uno está con esa presión de, tengo que hacerlo bien, quiero hacerlo bien, pero a veces uno falla y bueno, ahí las notas bajan y bueno, eso sí es como que un poco triste, ¿no? Pero siempre, bueno, al menos por mi lado soy optimista y digo, si no lo logré esta vez, en el próximo cuestionario lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer bien. Y al menos por mi lado, esa siempre es la manera de alentarme y no preocupándome tanto por, bueno, ya lo hice mal esta vez, pero no martirizándome con eso, ¿no? Sino que a la próxima lo puedo hacer mejor. Ok, Emily. Em, Podríamos decir que al usar las calificaciones, o sea, si hablamos de qué tan animado o preocupado, cuánto más o menos, si quisiéramos ponerlo del 1 al 10, cuando utilizas las Mm, calificaciones o los cuestionarios, qué tan... claro. Animada, un 10 de 10 cuando mis notas veo que sí son buenas y veo que estoy en el nivel que quiero. Pero preocupada tal vez sería un 7 un 6 de 10 porque, bueno, o menos, disculpe, sería un 4 un 5 porque por ese lado al menos yo soy optimista y digo, bueno, si no lo estoy haciendo bien ahorita, me tengo que poner las pilas y hacerlo mejor. Al menos eso es por mi lado, soy una persona muy optimista y siempre trato de verle lo bueno, lo positivo a alguna mala situación. Ujú. Ok, Emily, te agradezco bastante la información que nos has brindado. Créeme que es bastante útil, hay cosas muy interesantes, muy enriquecedoras para nuestra investigación. Gracias por tu disponibilidad. Vamos a acabar con la entrevista.